Recuerden anotar la cédula y el nombre y apellido después que empiece la grabación, porque si lo hacen antes de empezar la grabación no va a quedar registrado. ¿Ok? Esperen a que, por ejemplo, chequee ahí Rodrigo Álvarez, por favor anota de nuevo el nombre y cédula, no vaya a ser exactamente, no vaya a ser que quede fuera del registro. ¿Sí? Gracias, gracias a todos por anotar ahí sus datos. Bien, continuamos entonces. Ok. Este ejercicio es un ejercicio basado en las aplicaciones que tiene la beta y la beta estándar en la gestión de proyectos. En la gestión de proyectos existe una técnica que se conoce como PERT, que te permite representar un proyecto industrial o las etapas de un proyecto industrial mediante una red construida por nodos, etcétera, o sea, donde cada nodo representa una etapa del proyecto o una actividad específica del proyecto. Y esas actividades tienen, por supuesto, duraciones, un intervalo de tiempo de duración que se estiman, no siempre, casi nunca uno puede asumir que un tiempo, una actividad dura exactamente un determinado valor de tiempo. Siempre se maneja por estimaciones de, oye, esto se tarda como mínimo tanto, se tarda a lo sumo tanto, y el tiempo más probable es de tanto, o sea, como un tiempo mínimo, un tiempo máximo y un tiempo esperado, un tiempo probable, ¿okay? Que viene siendo, o el tiempo más frecuente, que viene siendo la moda. Bien. Entonces, fíjense, leemos aquí, en el diseño de una red PERT, ¿okay? Se tiene una actividad cuyos tiempos de ejecución más pesimista, más probable y más optimista. Cuando decimos más pesimista, es el tiempo máximo, lo más tarde que se va a demorar. El más probable se refiere a la moda. Y el más optimista es el tiempo más corto, el tiempo mínimo, el tiempo más rápido. Se le llama optimista por eso. Son 8 días, 5,5 días y 4 días respectivamente. Se nos piden calcular A, la media y la desviación estándar del tiempo de ejecución de dicha actividad. B, calcular la probabilidad de que la actividad tenga una duración de entre 5 y 7 días. Es muy común modelar el tiempo de duración de una actividad confinada en el tiempo como una variable beta de 4 parámetros. Una de estas aplicaciones es el modelaje de una red PERT. En estas circunstancias, los parámetros A y B coinciden con los valores optimista y pesimista, respectivamente. En este caso, A vale 4 y B vale 8. Para obtener los parámetros alfa y beta, se considera el valor más probable como la moda de la distribución. Eso es más probable, es más conveniente decir que es el valor más frecuente, pues está asociado. Si, por ejemplo, estuviésemos en una tabla de distribución de frecuencias, sería el valor pico, pues, ¿ok? De las frecuencias. Pero este dato solo proporciona una ecuación manteniendo dos incógnitas. ¿Cómo es eso? Bueno, simplemente, ¿cómo uno calcula una moda? ¿O cuál es el tratamiento que uno hace, por ejemplo, con una moda? Supongamos que tenemos aquí, voy a pintar aquí un plano cartesiano. Aquí tengo la función, este eje vertical mide la función de densidad y este eje mide la variable. En este caso, supongamos que estoy trabajando con la variable X, que es la beta. X sigue, por ejemplo, una beta de parámetros. O bueno, déjame escribirlo mejor por aquí arriba. X sigue una beta generalizada de parámetros alfa, beta, que son desconocidos, A y B. Y tengo la información de la moda. La moda viene siendo este cachito que viene aquí, o también se conoce como con una M minúscula. Entonces, si este es, por ejemplo, el valor 4, que es el valor A, y este es el valor B, el valor 8, probablemente esta distribución tenga esta forma. Fíjense que la estoy colocando no tan simétrica, sino que tenga un sesgo hacia la izquierda. ¿Ok?
La moda, ¿quién viene siendo? La moda vendría siendo esta expresión o el valor que viene por acá, el valor de X. Déjame ver si lo puedo pintar mejor. Así. Hacia acá. Exactamente. Esta vendría siendo la moda. La moda es un valor tal que se ubica justo donde se sitúa el máximo de la función de densidad. ¿Y cómo sé que este es el máximo? Porque cuando trazo una recta tangente, cuando yo trazo una recta tangente en el punto donde se encuentra el máximo, esa recta tangente tiene que ser completamente horizontal, es decir, su valor el valor de la pendiente debe valer exactamente 0. Entonces esta es la pendiente. Ese es el máximo pues, de la curva. La moda corresponde al máximo. Esa es la primera consideración. Por lo tanto, si esa es la propiedad que tiene la moda, para hallarla, para deducirla, simplemente lo que uno hace es derivar a la función de densidad. Se deriva la función de densidad, por supuesto con respecto a la variable, y esa función de densidad hay que igualarla a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que la razón de cambio o la ecuación de la función de la derivada de la función de densidad o de una función cualquiera representa el valor de la razón de cambio evaluada en un punto determinado. Entonces, bueno, simplemente se evalúa para m igual a 0 o para x, cuando x vale m, ¿verdad? Ella tiene, la razón de cambio tiene que ser 0, tiene que ser constante, tiene que ser la pendiente igual a 0. ¿Ok? Entonces da una pendiente de ese estilo. Que eso es justamente lo que estamos apreciando acá. Aquí plantean la derivada de la función de densidad, ¿ok? La igualan a 0 y se procede a resolverla. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un trabajito algebraico bastante fastidioso. Aquí en este caso, lo que se recomienda nuevamente es no derive la función de densidad de la beta generalizada, porque la beta generalizada tiene 4 parámetros. Aquí lo aconsejable es más bien derivar la función de densidad, pero de la beta estándar, que esa es más cómoda de trabajar en sentido algebraico. Si usted deriva la función de densidad de la beta estándar, entonces va a llegar de manera más rápida, de manera más cómoda a una expresión que al igualarla a 0, usted despeja, esto que se llama aquí es la moda, pero la moda de la variable beta estándar. Entonces la moda, la beta estándar, viene siendo esta expresión que está aquí. ¿Y esto es resultado de qué? De despejar la variable de la razón de cambio igualada a 0. Cuando se despeja esta variable, nos da este resultado. ¿Ok? Yo les invito a que ustedes pues en casa hagan esa demostración, esa verificación. Agarren la función de densidad de la beta estándar, la derivan, la igualan a 0, despejan la variable y el resultado de esa variable es esta expresión que es simplemente la moda, pero de la beta estándar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para después pasar, convertir esa moda de la beta estándar a moda de la beta generalizada? Ya esa información ya no las dieron, dicen que esa moda vale tanto. ¿Okay? Bueno, simplemente aplicamos la transformación de variable. ¿Cuál transformación? Recordemos que entonces, supongamos que X es entonces una beta generalizada, es la beta estándar de parámetros alfa y beta. Y definimos una variable y que va a ser igual entonces perdón, déjame, y entonces simplemente planteamos que x a su vez es igual a qué, a y menos a entre b menos a. Esta es la transformación de beta generalizada
a beta estándar. ¿Ok? Entonces, justamente utilizando esta transformación, simplemente planteamos que si esta es la expresión de la moda, aquí colocamos la moda de la beta estándar, alfa menos 1, entre alfa más beta menos 2, lo igualamos a 5,5 menos A entre B menos A. ¿Quién es 5,5? La moda, pero de la beta generalizada. Entonces, es decir, aplicamos la transformación del cambio de variable de beta estándar a beta generalizada y viceversa, para entonces tener una primera ecuación. Fíjense que esto es lo que se está haciendo acá. Hacemos todo este cambio y entonces esto nos da esta expresión que tenemos aquí, ¿ok? Que es la primera ecuación en términos de alfa y beta para poder reducir, ¿ok?, dichos parámetros, ¿ok? Entonces ese es el trabajo matemático que se hace en esta primera parte. Hay una segunda ecuación que esa sí es como un poco más sacada de la mano, ¿ok? Yo les recomiendo, bueno, antes de proseguir con la segunda parte, anoten en su formulario esta expresión. ¿Por qué? Porque esta es una expresión que es genérica para todas las betas estándar. Todas las betas estándar siempre van a tener como valor moda alfa menos 1 entre alfa más beta entre 2. Eso siempre que ustedes deriven la función de densidad de la beta estándar le va a dar este parámetro. Y eso puede que les salga en algún parcial. Ah, mira, me dieron la beta, me dieron la moda. Ah, bueno, ¿cuál es la fórmula de la moda? Esa fórmula está aquí. O sea, es decir, no es necesario que tengan que derivarla. Eso ya lo tienen ahí, lo pueden incluir dentro del formulario. ¿Okay? Agréguenlo a su formulario, esta expresión. ¿Okay? Bien. Ahora sí pasamos a la segunda parte del problema. Entonces, nos dicen que necesitamos, por supuesto, una segunda ecuación para poder nosotros deducir, terminar de deducir los parámetros alfa y beta. La segunda ecuación, y presten atención aquí, se obtiene al considerar que prácticamente el 100% del área bajo la beta está en un intervalo de más o menos 3 sigma. ¿Eso qué significa? Fíjense que si de repente yo agarro, vamos a limpiar todo esto nuevamente y voy a volver a trazar la figura. Aquí tengo, vamos a decir que Y es la beta generalizada. ¿Ok? Y entonces está comprendida entre un valor A y un valor B. Ella tiene esta forma. ¿Ok? Chévere. Pero nos están diciendo que el 100% del área de la curva está comprendido en un intervalo de más o menos sigma alrededor del valor esperado. Es decir, si yo dibujo por otro lado la figura, una línea que me represente todos los valores, aquí tendría, por ejemplo, el valor esperado de Y tendría más 3 sigma. Esto sería E más 3 sigma y esto sería E menos 3 sigma. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si yo calculo, por ejemplo, la longitud del dominio de la variable y, esa longitud del dominio viene siendo b menos a, ¿verdad? Visto de este modo. Pero si lo planteo en términos de más o menos 3 sigma alrededor del valor esperado, eso significa que esto es igual a ¿qué? A 3. Si yo, por ejemplo, yo agarro y resto, vamos a ver, E más 3 sigma menos E, vamos a poner aquí,
menos 3 sigma. Las S cancelan y me da que esa longitud es 3 sigma más 3 sigma, 6 sigma. Entonces yo puedo agarrar e igualar B menos A, lo puedo igualar a 6 sigma. ¿Lo ven? De manera que si yo paso este 6 para acá dividiendo, o puedo plantearlo mejor así, B menos A entre 6. Pero como yo tengo en mi formulario lo que yo tengo es la ecuación de la varianza, entonces lo que hay que hacer es elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, nos va a dar que esto es, bueno, vamos a ponerlo así aquí de una vez, 36 en el denominador, esto es b cuadrado, b menos al cuadrado. Y entonces esto es igual a la varianza. La varianza, si nos vamos al formulario, buscamos nuestra formulita, entonces elegimos cuál fórmula, elegiríamos esta fórmula que está aquí. Fíjense que si igualamos a la varianza, este b menos a al cuadrado se cancelaría con este b menos a al cuadrado. ¿Lo ven? De manera que solamente va a quedar en el numerador alfa beta y abajo va a quedar alfa más beta al cuadrado por alfa más beta más 1. Y todo esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 36. A 1 sobre 36. Si nos regresamos para el ejercicio, fíjense que entonces, tal cual, nos queda alfa beta entre alfa más beta al cuadrado por alfa más beta más 1 igual a 1 sobre 36. Y esta es pues la segunda ecuación. ¿Lo vieron? Para eso es lo que nos sirve este dato. Ahora bien, ¿de dónde sale esta ecuación que está acá? Esta ecuación que está aquí es una ecuación que es empírica, es de conocimiento empírico. Yo no aconsejo mucho utilizarla porque solamente se debe utilizar si se los indican en el enunciado del problema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un cálculo, aproximamos, por ejemplo, el valor esperado a la suma de A más B más 4 veces M entre 6, ¿ok? No necesariamente va a dar exactamente igual al valor que nos da la fórmula original. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Eso solamente ocurre en ciertas circunstancias, en ciertos casos. ¿Ok? Esta es una fórmula que se utiliza más que todo en gerencia de proyectos. Es conocimiento meramente empírico, aunque está documentado por lo menos en libros de investigación de operaciones. ¿Ok? Investigación de operaciones también tocan tópicos de gerencia de proyectos. ¿Ok? Esto solo hay que usarlo solo si el enunciado lo sugiere. Si el enunciado no lo sugiere, bueno, simplemente ¿qué es lo que había que hacer? Agarrar y entonces fajarse con esta ecuación y con esta otra ecuación y hacer las sustituciones y hacer los ajustes para obtener el valor de alfa y el valor de beta, para que serán como que los más exactos. Pero si en el enunciado nos dan la oportunidad de utilizar esta expresión, pues perfecto, se emplea, porque esto, fíjense que esto es aproximar el valor esperado de la variable beta generalizada a la suma de AB más 4M entre 6. Fíjense que si nosotros descomponemos esta fracción que está aquí, E de Y o E sub Y es igual a ¿qué? Si este 6 que está acá lo convertimos en 3 por 2, pasamos el 3 del otro lado dividiendo, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, entonces esto ¿qué sería? A más B entre 2 más 2M. Es decir, 3 veces el valor esperado es igual a el punto medio, ¿ok? El punto medio del dominio de la variable, más 2 veces su moda. O otra forma de expresarlo sería que el punto medio de la moda, perdón, el punto medio del dominio de la variable es igual a 3 veces su valor esperado menos 2 veces su moda. Pero ojo, vuelvo y repito, esto es una fórmula empírica. Esto es conocimiento empírico. Esto no es
Esto no siempre va a coincidir exactamente con los resultados que tenemos acá en el formulario. Esto solamente hay que utilizarlo solo si se nos lo indica. Si no lo indican, entonces no lo uso. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esa aclaratoria, continuamos con la explicación del desarrollo de este ejercicio. Entonces, bueno, se asume esta fórmula y entonces con esta fórmula y esta fórmula podemos calcular directamente el valor esperado de Y sin necesidad de conocer todavía cuánto vale alfa y beta. ¿Ok? Sin conocer alfa y beta todavía, podemos calcular el valor esperado en función solamente de los extremos de los intervalos, su moda, ¿ok? Y eso nos da este resultado, 34 sextos. Y la varianza, bueno, simplemente es el ancho del intervalo del dominio elevado al cuadrado entre 36. Nos da aproximadamente 0,44. Con estos valores conocidos, pues bueno, simplemente uno lo que hace es igualar estos datos, ¿ok? Bueno, uno puede primero hacer la transformación. Uno puede agarrar y transformar esto utilizando la transformación de la beta generalizada a la beta estándar para convertir estos valores de valor esperado y este valor de varianza, convertirlos, ¿ok? A valores de una beta, a valores de varianza y valor esperado, pero de una beta estándar, para después utilizar estas ecuaciones, igualarlas a estas ecuaciones para poder después calcular el valor de alfa y de beta. Haciendo esas transformaciones, esos ajustes, entonces se obtiene que alfa es aproximadamente igual a 155 entre 48 y beta igual a 35 entre 4. Vuelvo y repito, estas son aproximaciones, como yo diría de manera coloquial, son aproximaciones salvajes, ¿ok? Porque esto es una aproximación empírica. Porque si uno resuelve esto de manera algebraica, es decir, en vez de utilizar asumir esta expresión, sino simplemente nos quedamos con esta que está aquí, bueno, esto también nos da una aproximación también más o menos salvaje. Cuando nosotros comparamos esto con esto, o cuando nosotros resolvemos esto con esto, probablemente nos va a dar valores de alfa y beta que no necesariamente son exactamente iguales a esto. Pero bueno, eso es un poco lo que se suele hacer en la práctica cuando se trabaja con la beta. Si no tienes mucha información, puedes estimar el valor esperado con base en esta ecuación. ¿Okay? Entonces, ojo, cuando usen esta ecuación, solo la usan si se los indica el enunciado. O sea, esa es mi recomendación. Pero bueno, resuelto alfa y resuelto beta, bueno, se procede entonces a calcular, ya con toda la información conocida, se procede entonces a calcular los valores de las probabilidades solicitadas. Entonces, la primera probabilidad nos dice, bueno, calcule la probabilidad de que la actividad tenga una duración entre 5 y 7 días. Bueno, esa es la integral definida entre este y este valor. Fíjense que entre 5 y 7 días, eso es medido según la variable beta generalizada. Si hacemos el cambio de variable a beta estándar, sería entonces ahora entre 1/8 y 3/8. Entonces la integral definida la calculamos entre 1/8 y 3/8, se resuelve la integral y listo. Aquí hay que estar pendiente porque entonces tenemos que esta beta que está acá va a ser un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque resulta que este es un número, no es un número entero, es un número real. Entonces ahí ya la cosa se complica. Recordemos nuevamente, la beta de alfa, beta, es igual a ¿qué? A gamma de alfa por gamma de beta entre gamma de alfa más beta. Entonces aquí ya la cosa se complicó. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las propiedades de la gamma y de la beta, de la gamma mejor dicho, tenemos un número irracional acá, un número real. Entonces ese número real tendríamos que entonces utilizar estas propiedades, pero estas propiedades son limitadas, ¿ok? O tendríamos que entonces tratar de ver si logramos por lo menos sacar de ahí, descomponer de manera que quede un -1.
De todas, lo más conveniente es, si a ustedes les da un número de este estilo, como por ejemplo alfa 155 entre 48 y 35 y beta 35 entre 4, es mejor utilizar una calculadora científica que tenga programada la función gamma o la función beta de una vez. ¿Ok? ¿Es posible conseguirla? Sí, de hecho, uno puede utilizar, por ejemplo, Excel, pero el Excel, por ejemplo, el Excel que está en línea, que está en el Excel 365, 365 creo que se llama, que es el que tiene Microsoft en línea, que es gratis, es como el Google Drive, las hojas de cálculo de Google Drive, pero estas son de Microsoft. Deben tener, ya tienen, yo estuve revisando el semestre pasado y tienen programada la función gamma, meten el parámetro y les devuelve el valor. Independientemente de que la gama, el valor que metan sea un número real, ella va a devolver un valor tiene esa función programada. Lo que tienen que hacer es simplemente revisar y probar a ver. ¿Okay? Revisen en sus calculadoras Texas, las Texas Instruments, creo que tienen la función gamma programada, entonces bueno, simplemente utilicen esa calculadora para poder hallar estos valores. Si no tienen eso, bueno, la cosa se va a complicar, así que evítense problemas el día del parcial y vayan teniendo la previsión de conseguir o averiguar una calculadora que calcule gamma. Si no, bueno, tienen la opción de hacer esto apoyándose con Excel. ¿Ok? Básicamente. Ustedes utilizan Excel y ahí se calculan los valores. Bien, igual cualquier duda, cualquier consulta, me avisen y con mucho gusto yo les puedo atender, por supuesto, en horarios normales de oficina. ¿Vale? Bueno, entonces resolviendo los valores de la beta en función de las gamas, calculan el valor, ese valor, bueno, les va a dar, bueno, no está aquí especificado, lo dejaron todo en términos de la beta, y resuelven la integral definida y les da este resultado de probabilidad. ¿Okay? Básicamente. Señores, esto es básicamente todo lo que se hace con una beta, ¿okay? Con una distribución beta. La distribución beta bastante sencilla, tienes como que tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, ¿cómo se llama? El cambio de variable de beta generalizada a una beta estándar. Eso es importante que lo dominen, que lo aprovechen. La idea es que justamente aprovechen esos cambios de variables para poder resolver las integrales definidas, ¿ok? Asociadas a probabilidades acumuladas entre un valor y otro, ¿ok? En intervalos o regiones abiertas, todo depende. Y bueno, tienen que estar pendientes de cómo utilizar la función gamma para poder calcular la función beta. ¿Ok? Entonces son como que esos detallitos. Vamos a ver la última distribución continua, que es la Profe, función... disculpe, Sí, adelante. tengo una pregunta. Sí, sí. Entiendo que ahí cuando se quiere como que cambiar de variable, se usa la fórmula x igual a y menos a entre b menos a, ¿no? Correcto. Ese es el cambio que se hace. Y ahí porque es entre 8, creo que b es 8 y a es 4. Debe ser un error de tipeo. Vamos a verificar de todas maneras. Vamos a chequear nuevamente. Porque fíjense. El cambio de variable, fíjate que es 4, exacto, 8 menos 4. ¿Ok? Debería dar 4 abajo. Tienes razón. Fíjate que si nos vamos aquí a la ecuación, es b menos a. Vamos a chequear a ver de todas maneras. Fíjate que es 5 menos 4 y aquí sería 8 menos 4. Es cierto. Entonces debería ser entonces 5 menos 4, sería 1 y 8 menos 4. Entonces esto debería ser entre un cuarto y esto debería ser entre ¿cuánto? 7 menos 4 es 3, 3 cuartos, entre un cuarto y 3 cuartos. Ay, caramba. Bueno, esto tengo que agarrar, reportárselo a los profes de la cátedra. Pero sí, es correcto, tienes que tener cuidado con esto, porque el cambio de variable es y menos 4 y 8 menos 4, 4. De acuerdo con este cambio de variable que está aquí planteado. ¿Okay? Bueno, es un error de tipeo, a cualquiera se le puede escapar eso, pero es bueno que lo pregunten porque puede ocurrir. Además, yo he encontrado errores de tipeo incluso en libros de texto. Yo, por lo menos, hay un libro de texto que yo usaba mucho en cálculo numérico, que es el Nakamura,
Nakamura de cálculo numérico, y bueno, ya le he encontrado como por lo menos como 2 errores importantes de tipeo. Y son problemas de tipeo, pues se escapó un numerito por ahí. Pero bueno, ¿eso qué significa? Que hay que corregir este ejercicio, ¿verdad? Y volver a... En todo caso, lo que hay que ajustar aquí, ¿qué serían los límites de integración? Que sería de 1/4 a 3/4. ¿Ok? Por supuesto, va a dar un valor distinto de probabilidad. Bien. Bueno, Gracias. no, gracias por estar pendiente de ese detalle. ¿Ok? ¿Otra pregunta por allí? ¿Algún otro detalle? Bueno, vamos a hablar entonces de la Weibull. La distribución Weibull es la última que vamos a ver, ¿ok? Aquí del tema de distribuciones continuas, ¿ok? Es una distribución, ¿ok? Que también tiene uso más o menos variado, más que todo para medir probabilidades asociadas a intervalos de tiempo, ¿ok? Normalmente se utiliza también para eso, justamente intervalos de tiempo, porque siempre se mide a partir de 0 en adelante. El dominio de la variable es desde 0 hasta infinito. Entonces, normalmente se utiliza cuando uno lo ve en la práctica, así como se utiliza, por ejemplo, la gamma, ¿okay? La variable gamma, especialmente el caso particular de la exponencial, se utiliza para medir fenómenos aleatorios, ¿okay? Asociados al tiempo, ¿okay? O a intervalos de tiempo. ¿Bien? Entonces, la función de densidad simplemente es alfa beta, ¿ok? Por x elevado a la beta menos 1, por exponencial de menos alfa por x elevado a la beta. Es una función bastante sencillita, ¿ok? Tiene 2 parámetros que son, como pueden ver, alfa y beta. Alfa y beta son reales positivos y listo. La función de distribución acumulativa, ¿ok? Sí tiene una función de distribución acumulativa que es bien sencilla, que la tienen aquí. Es 1 menos exponencial de menos alfa por x elevado a la beta. Fíjense que en el caso de que beta, si beta llega a valer 1, entonces la Weibull se convierte en una exponencial de parámetro alfa. Es una relación que hay entre Weibull y exponencial. ¿Okay? Eso es como para que lo tengan por ahí, por si acaso. Se pueden haber ejercicios donde se mezcle una Weibull con una exponencial, por ejemplo, donde se estén analizando casos particulares de ahí. De repente una Weibull con una exponencial con una Poisson. Puede darse el caso. El valor esperado, aquí ojo, porque otra vez con el valor esperado nos vuelve a salir el fantasma de la función gamma. Pero entonces esta función gamma vale ¿cuánto? Vale 1, tiene como argumento 1 más una fracción de beta. ¿Okay? Entonces hay que estar muy pendiente cuando beta valga algún valor redondito, como por ejemplo si beta vale 2, entonces esto sería gamma de 1 más un medio. Gamma de 1 más un medio lo podemos calcular por acá. Esa es una propiedad de la gamma. Pero si vale distinto a un medio, ahí ya la cosa se complica. ¿Qué habría que hacer? Utilizar una calculadora. Vuelvo y les repito, tengan a la mano calculadoras que sepan que tengan la capacidad de poder calcular valores de gamma para cualquier valor de gamma dado, porque se les puede complicar la resolución de un problema si no saben, si de repente el 1 sobre beta no da un medio. Si no da un medio, sino que da cualquier otra cosa, señores, la cosa se complica. Entonces, ojo con eso. Y fíjense que el cálculo de la varianza también depende del uso de la gamma. Bueno, y tiene todo el sentido del mundo porque fíjense cuál es la fórmula del momento ordinario de segundo orden. Es una gamma. Entonces, bueno, la gamma, ¿dónde la utilizamos? La gamma la utilizamos, por supuesto, con la función gamma, se utiliza con la función beta y se utiliza con la función Weibull. Entonces, la tenemos regada por todo a lo largo de esas 3 distribuciones generales. Entonces, hay que estar atentos, hay que tener una calculadora gamma que calcule valores de una función gamma. Estas son las formas, dependiendo de cómo uno modele. Ojo con esto, aunque dice A, no es A, es alfa. Y aquí, como dice B, es beta. ¿Okay? Son las alfa y beta, pero ¿de quién? De la Weibull. O sea que en Excel uno no puede utilizar letras griegas, no te permite utilizar letras griegas. Hay que colocar A y B. Pero A es de alfa y B de beta. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en términos del dominio de la variable con respecto a la función beta que vimos hace poquito? Que el dominio siempre parte desde 0 hasta infinito. ¿Okay? Ya, bueno, ya dependiendo de los valores que uno le asigna, los parámetros alfa y beta,
la función tendrá una u otra forma, una u otra característica. Bien. Este ejemplo, este es el único ejemplo, porque realmente el trabajo que se hace con la Weibull es muy genérico. El tiempo en años hasta la falla de un equipo electrónico tiene una distribución de Weibull con parámetros alfa igual 25 y beta igual 2. Calcular, nos piden calcular la media y la desviación estándar del tiempo de falla. Y B, nos piden calcular la probabilidad de que el equipo tenga que ser reemplazado antes de lo esperado. Cuando nos dicen que sea reemplazado antes de lo esperado, es antes de su valor esperado. Habría que calcular el valor esperado. Y bueno, aquí nos los piden desde el principio. Sería la media. Bueno, valor esperado. Sería entonces, aquí nos piden, utilizamos la fórmula del valor esperado, que la tenemos en nuestro formulario. Esto sería gamma de 1 más, ¿cuánto vale beta? Vale 2. Otra vez, aquí tenemos gamma de 1 más 1 medio entre 25 elevado a la ¿qué? A 1 sobre 2. Esto es entonces, como ya vimos por ahí, esto que es igual gamma de 1 sobre 2, esto sería gamma de 1 medio. Perdón, gamma de ¿qué? Hay que gamma de 1 medio. Dios mío. Utilizamos la fórmula. Vamos a ver la fórmula rapidito. Si esto vale, si R vale 1, entonces sería gamma de 1 más 1 medio sería igual a 2 por R, 2 por 1, 2 menos 1, 1, ¿verdad? Entre 2 a la 1 es 2 por raíz de pi. Es decir, que aquí en el numerador esto sería raíz de pi entre 2. Y aquí abajo es 25 elevado a 1 medio, eso es igual a ¿qué? A raíz de 25. Y raíz de 25, como todos sabemos, es 5. Por doble C, esto por la regla de la doble C nos da que esto es raíz de pi entre 10. Como pueden ver, raíz de pi sobre 10. Aquí está. La varianza, pues bueno, nada, hay que otra vez volver a trabajar con la gama, hacer toda la sustitución con la gama. Aquí la dificultad está es simplemente en saber trabajar con la gama. Y les debería dar este resultado. ¿Okay? 4 menos pi entre 100. Entonces es volver a lo mismo, gama de 1 más 1 medio, etcétera. Sustituir, resolver, despejar. 4 menos pi entre 100. Luego, el cálculo de la probabilidad. Fíjense que aquí, a diferencia de la beta estándar o de la distribución normal, no hace falta, no se requiere, no existe una transformación o cambio de variable a una beta estándar o una normal estándar, sino que se trabaja directamente con la función. Y lo que sí tenemos es una función de distribución acumulativa. Se sustituye y se obtiene el resultado como tal. ¿Okay? Bien. Bueno, yo creo que podemos dejar la clase hasta acá. Ya lo que queda es menos de 1 minuto. ¿Ok? Bueno, cualquier duda me escriben por WhatsApp. El miércoles arrancamos con transformación de variables aleatorias. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, lo dejamos hasta aquí entonces. Que tengan buen día y cuídense mucho. Cualquier duda me escriben al WhatsApp. ¿De acuerdo? Gracias por Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta Hasta luego. Hasta luego, luego. profe. Bueno, pues.